las teorías de aprendizaje que están insertas en los materiales, independientemente que sean materiales propios de una comunidad educativa o de un país en particular, o bien pueden venir de otros países, ¿verdad? Como el caso, por ejemplo, del método Singapur, que tiene su marca registrada, ¿verdad? Pero el caso de específicamente Honduras, ¿verdad? Aparece, por ejemplo, hola, soy Quique, mucho gusto, ¿verdad? Los que conocen el material, lógicamente, van a entender el mensaje del dibujo que aparece en portada, ¿sí? Primeramente voy a enfocar algunos temas bien teóricos para después entrar en algunos aspectos un poco más prácticos que creo yo son importantes tener en cuenta y que tienen relación, digamos, con lo que son las teorías de aprendizaje CPA, que es lo concreto, lo pictórico y abstracto, que específicamente Brunner lo había desarrollado en su momento. Y aquí aparece la simplicidad, digamos, de lo complejo. Las matemáticas, por naturaleza, tienen cierta complejidad. No son, por un lado, no son fáciles, digamos, para los niños, para algunos sí, para otros no, pero también son muy difíciles para los adultos, para nosotros los adultos, ¿verdad? Para comprender ciertas cosas. De repente, uno podría de repente preguntarse por qué les cuesta tanto a los niños aprender matemática. Estoy hablando de la generalidad de los casos. Hay excepciones, lógicamente, ¿verdad? Pero esos casos excepcionales no son el común, ¿verdad? Y lógicamente nosotros siempre queremos que la mayoría de los niños aprendan matemática. De hecho, que pareciera que los que somos padres entendemos que siempre queremos que los niños empiecen a contar muy rápido, ¿sí? Y que sepan contar, ¿verdad? Y que identifiquen, digamos, sus edades y que muestren sus edades con los dedos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es muy común en los padres, ¿verdad? Y a veces hasta no tienen una lógica, digamos, desde el punto de vista matemático, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que las matemáticas representan una actividad que tiene relación con la lógica. Para, digamos, tener aptitudes en matemáticas, ¿sí? Esto debe de tener una aptitud que tiene que ver con la lógica, ¿sí? Si desconocemos la lógica del razonamiento, las estrategias, si nosotros como profesores, como docentes, desconocemos la lógica del razonamiento, mal podríamos incorporar estrategias didácticas. En lo que uno no es competente, mal podría incorporar competencias en los alumnos porque tiene que ver con estrategias didácticas. Y esta situación es lo que generalmente se da como una situación adidáctica. Cuando la naturaleza misma de las matemáticas requiere de un razonamiento y nosotros incorporamos actividades que no son precisamente o no implican razonamiento, sino que tal vez implican memorización, esa situación es la que mal podríamos, digamos, llamar como una situación didáctica, sino que se presenta como una situación adidáctica. También hay otro aspecto importante que hay que considerar dentro de esto, dentro de lo que es el mundo de las matemáticas en educación infantil principalmente, ¿sí? ¿Y por qué siempre insisto con educación infantil que es una etapa fundamental, principalmente cuando los docentes en las etapas iniciales no consideran cuestiones a futuro. Entonces, esta educación, y esto no se da solamente en los primeros niveles, sino que también en los niveles superiores, ¿sí? Existe lo que se llama fragmentación.
Esa fragmentación es cuando los contenidos, que si bien se manifiestan dentro de lo que es el libro de texto o dentro de un currículum, que en teoría debería de ser sistémico, en muchos de los casos no lo es. Cada docente desarrolla a su manera, desarrolla sus contenidos sin tal vez tener en cuenta a posteriori las consecuencias o para qué lo está desarrollando en ese momento. Esto lo explica muy bien David Bohm, ¿sí? Y Freudenthal, lógicamente, siempre le nombro a Freudenthal, ¿por qué? Porque es un investigador que había desarrollado grandes aportes a lo que es la resolución de problemas, ¿verdad? O la teoría de la resolución de problemas en matemática, ¿verdad? Hoy bien ya el doctor Lorenzo Blanco, ¿verdad?, en su exposición había expresado varios aspectos relacionados a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando uno trata de enseñar la actividad, ¿sí?, como una actividad, digamos, operativa nada más, ¿sí?, entonces aparecen algunas cuestiones que no son precisamente muy didácticas. El contexto tiene mucho que ver, ¿sí? Y este contexto tiene que ver con la práctica docente, con las estrategias didácticas del grupo de docentes que emplean, ¿sí? El paradigma dentro del cual se encuentran ubicados, ¿sí? Este paradigma puede ser diferente entre un docente y otro docente. Puede ser que de repente yo tenga un docente que sea un docente que pueda moldear en cierta forma, ¿sí? O que sea un simple instructor, ¿sí? O puede ser un docente que genere ideas nuevas, o sea participativo, o sea conductista, ¿sí? O sea constructivista, ¿sí? Entonces, todas estas teorías que tienen que ver con los istas, a veces generan un problema cuando no sabemos incorporarlas en las situaciones clave o en situaciones, digamos, o aspectos dentro de las cuales podrían estar insertas, ¿sí? El logro de competencia va a depender de esto, ¿sí? Hay que entender muy bien, estos conceptos son bien profundos, ¿sí? Lo que es competencia, lo que es didáctica, lo que es un paradigma, el centro educativo con sus exigencias, ¿sí? Podemos llamarlo el centro educativo o, digamos, lo que es el sistema educativo que impone tal vez ciertas reglas, ¿sí? Y el rendimiento, que tiene mucho que ver, digamos, en cuanto al logro de competencias matemáticas y principalmente las matemáticas tempranas, ¿sí? Que Navarro plantea muy bien estas matemáticas tempranas y las condiciones que yo tengo que tener en cuenta para poder hacer las evaluaciones que vamos a tocar al final de la presentación. Al menos así como una pequeña pincelada. Aquí hay algunos aspectos conceptuales como competencia, como biouniversidad y la cardinalidad, como subitización, ¿sí? Esto es lo que le estaba comentando al principio, que de repente nosotros queremos que los niños cuenten muy rápidamente, ¿sí? Es una cuestión cultural tal vez, ¿sí? Pero cuando los niños empiezan a contar de manera repetitiva o cuentan los números de manera repetitiva, esto probablemente no tenga demasiada importancia a futuro. O tal vez no es eso lo importante es otra cuestión. No precisamente que reciten los números. La noción de número en los niveles iniciales es extremadamente compleja como para generar un entendimiento, una comprensión de los mismos. Muchos de nosotros tal vez ni no tienen una noción muy bien clara de lo que es número. Entonces, es muy difícil establecer la noción de número en los niveles iniciales.
Por lo tanto, esto sería una tarea posterior cuando estén de repente enlazadas unas cuestiones de razonamiento lógico-matemático un poco más claras, un poco más precisas, y cuando él, en cierta forma, cuando el niño, en cierta forma, ya siendo adulto probablemente, va a empezar a relacionar, ¿sí?, con el aprendizaje obtenido en la niñez. Y aquí aparecen las dimensiones matemáticas tempranas, ¿sí? Comparación, clasificación, correspondencia, seriación, conteo verbal, conteo estructurado, conteo resultante y conocimiento general del número. Son 8 dimensiones que podríamos agruparlas en 2 grandes dimensiones, ¿verdad? Que tienen que ver con seriación, o tienen que ver de repente con correspondencias, ¿verdad? Y otro grupo grande que tiene que ver con los números, ¿verdad? Un grupo para los conjuntos, ¿sí? Y tal vez otro grupo grande para los números en particular, ¿sí? Bueno, las primeras unidades tienen ciertas competencias bien básicas. Me estoy refiriendo a que cada currículum por ahí se pueden identificar algunos conceptos un poco diferentes a estos, ¿sí? Pero en general, casi todos los currículum, casi todas las, digamos, todos los componentes curriculares de cada uno de los países, independientemente del idioma que hablemos, o independientemente de, digamos, del nivel socioeconómico que tiene un país determinado, siempre tiene estos conceptos matemáticos básicos, ¿sí? Identificar y clasificar con acierto los objetos y caracterizarlos por color, forma, utilidad, tamaño, identificar con certeza objetos por su cantidad y describirlas, asociar estos objetos, ¿sí? Identificar patrones. Y esto tiene que ver con lo que vamos a desarrollar también dentro de esta exposición, y vamos a exponer algunas cuestiones importantes que nos va a permitir establecer patrones. Y lógicamente realizar operaciones básicas, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en estos conceptos matemáticos básicos y lo que pretenden las unidades, ¿sí?, en un principio, ¿sí?, parecen simples, parecen sencillas, pero tal vez cuando somos adultos, sí ya tenemos una manera, digamos, de dar respuesta a esto, pero imagínense en la mente de los niños y tratar de encontrar una respuesta en ellos para cada uno de estos conceptos básicos. Eso no es una tarea fácil, eso no es una tarea, digamos, una tarea a la ligera. Esto se tiene que tomar con mucha delicadeza, se tiene que tomar con amor, se tiene que tomar con pasión, ¿sí? Y tiene que ver, digamos, con profundizar lentamente y ir consolidando los conceptos, ¿sí?, y principalmente generar unas definiciones de acuerdo al contexto, y en este sentido, ¿verdad?, aparece el enfoque ontosemiótico, ¿verdad? Y aparece, no puede dejar de aparecer, o no podemos dejar de nombrar a Jeremy Brunner, ¿sí? Es un ícono de la educación matemática temprana, ¿sí? Y que tal vez, en mi opinión, se tardó demasiado tiempo para comprender su teoría, o la manera digamos, de encarar la matemática en educación temprana, ¿verdad? Probablemente Piaget ha tenido una influencia muy fuerte en ese sentido, y cuando se decía que de repente ciertas cuestiones, como por ejemplo la incorporación del álgebra dentro de la matemática temprana, no era posible para, estoy hablando de Piaget, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo,
Sin embargo, hoy día, ¿sí?, hay investigaciones y existen evidencias claras y suficientes, ¿verdad? Y es muy fácil incluso entender la incorporación del álgebra dentro de matemática temprana. Y aquí aparece lo concreto, ¿sí?, lo pictórico, ¿sí?, lo gráfico, y lo simbólico, que es, digamos, lo abstracto. Estos tres componentes son claves en el momento de la iniciación matemática y son claves para poder después tener una comprensión sobre aspectos geométricos o arquitectónicos o en cierta forma de comunicación incluso, ¿sí?, y para entender mucho más claramente lo abstracto o ciertas abstracciones, ¿sí? Como el desarrollo, digamos, de ciertos teoremas y comprensión de ciertos teoremas. Entonces, no podemos dejar de mencionar a Jeremy Brunner, ¿sí?, dentro de este contexto en particular, ¿sí? Y aparece el currículum en espiral también de Jeremy Brunner, ¿sí? Y en este sentido, esta es una imagen que aparece en una de las promociones, digamos, de lo que es el método Singapur, ¿sí? Permítanme nombrarle al método Singapur, ¿verdad? Pero el método Singapur es un método que usan casi todos los países orientales, ¿verdad? Y no solamente los países orientales, ¿verdad? Y este método Singapur trae, digamos, como base teórica justamente a la teoría de Brunner, ¿verdad? Sí. Pero, aparte de incorporar muy claramente aspectos, digamos, relacionados a lo que es lo concreto, pictórico y abstracto, ¿sí?, que tiene que ver con el entorno inmediato, que tiene que ver con la manipulación, con los dibujos, que tiene que ver con palpar, con tocar, ¿sí?, para después llevarlo al pensamiento, para después llevarlo a la imaginación y generar lo que son las ideas para después, lógicamente, tener una respuesta, digamos, del niño respecto a la manera en que razona y la manera en que aparece ese razonamiento. Entonces aparecen, fíjense cómo se incorpora este currículum en espiral, ¿sí? Y aquí es donde me quiero detener un momento a señalar que los maestros, casi dije nosotros, ¿verdad?, pero yo no soy maestro de primer grado, nunca enseñé en primer grado, pero aún así, me atrevo a decir, ¿verdad?, los maestros, nosotros los maestros de primer grado, debemos entender y debemos comprender de que debemos ser competentes en matemática. O sea, debemos conocer específicamente cada contenido, debemos conocer no solamente en qué consiste el conteo y la manipulación, sino tenemos que entender a largo plazo para qué lo estamos haciendo. Esa respuesta la tenemos que tener bien clara, ¿sí? ¿Por qué usamos esos patrones de repetición en primer grado? Porque en tercer grado aparecen los patrones de crecimiento. Entonces, esos patrones de crecimiento que tienen que ver con figuras cada vez más grandes, ¿sí?, y que tiene que ver incluso después, ¿sí?, con una incorporación, digamos, de la multiplicación, del razonamiento multiplicativo, ¿sí?, para que en cuarto grado empiecen las relaciones entre números de figuras y cantidad de, digamos, de componentes o elementos de cada figura que voy atribuyendo, ¿sí? Y en secundaria universitaria aparece lo que es inducción completa y las progresiones. Fíjense lo que aparece, lo que genera, ¿sí?, una incorporación desde el primer grado, ¿sí? Y cuando no hay una base segura
y clara y precisa en los niveles iniciales, existen problemas de razonamiento como por ejemplo inducción completa en los niveles universitarios o la aplicación incluso de o resolución de problemas en situaciones de la vida cotidiana, laborales o de cualquier índole, ¿sí? Cuando somos adultos y estamos trabajando, porque finalmente ¿para qué enseñamos? Enseñamos para que podamos tener capacidad de resolver problemas. Esa es la finalidad, ¿sí? Y tener, lógicamente, conocimiento para bienestar de nuestras vidas, ¿sí? Y tener una vida un poco más placentera y entender el mundo que nos rodea. Lo que tenemos que entender, no tenemos, digamos, que olvidarnos de estos aspectos, ¿sí? Entonces, la construcción de este razonamiento o esa lógica, ¿sí? Finalmente tiene que ver con una secuencia lógica de contenidos. Entonces, uno se pregunta por qué de repente uno tiene que empezar siempre del 1 al 5 nada más. Después llegar del 1 al 10. ¿Sí? Después incorporar los números que vienen después de la decena. ¿Sí? Porque ustedes se preguntarán cómo se construyen esos números. ¿Sí? Entonces, esa respuesta me van a dar probablemente más adelante. Entonces, esta es una cuestión fundamental de la teoría de Brunner de concreto, pictórico y abstracto, de la teoría de CPA, y el currículum en espiral, ¿sí? Si nosotros no tenemos en cuenta esto, es lógico que nuestra educación va a ser fragmentada. Bien. Y acá está la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a los niños les cuesta aprender? ¿No será que nosotros les imponemos ciertas condiciones para las cuales ellos no están preparados? ¿O no queremos reconocer de repente algunas respuestas que para ellos son lógicas y para nosotros no? Entonces, que las respuestas que esperamos no coincidan con las respuestas que nosotros queremos, ¿sí? Eso no quiere decir de que no razonen. Finalmente, aprender a enseñar desde el cerebro del que aprende es una cuestión que tiene que ver con una educación autodidacta, ¿sí? Y que Isaac Asimov, lo plantea firmemente, ¿sí? Y si analizamos a profundidad, creo que tiene razón, ¿sí? Estas preguntas debemos de hacernos, ¿sí? Entonces, a ver, alguien al azar, si uno de los compañeros me permite, y le puede activar el micrófono a alguien por azar, a cualquiera, ¿sí? Entonces, les voy a hacer una pregunta. La pregunta va para todos, ¿sí? Aquí aparece una figura, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos colores ven? ¿Cuántos círculos ven? ¿Sí? Y tal vez, ¿qué otras preguntas podría formular con esta figura? A ver, Lizeth Cruz, si por favor me puede responder. A ver. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene 4 colores
y 3 círculos. Muy bien. 4 colores y 3 círculos. 3 ¿Formularías colores. alguna? Sí. Sí, Sí. 4 colores, 3 círculos, sí, sí. Muy bien. ¿Formularías alguna otra pregunta? Sería, ¿qué forma está escondida atrás de los círculos? Bueno, sí, puede ser. Muy bien, muy bien. Muy bien. Buena respuesta, ¿verdad? Sin embargo, a ver, esto yo lo puedo hacer con con plastilina o con unas cartulinas o como quieran, la pegamos allí, ¿verdad? Y lo podemos plantear incluso a los niños que están en nivel inicial o en primer grado, ¿sí? Yo les cuento que mi niña que tiene 3 años hizo un dibujito, por un palillo, ¿verdad? Lo puso esto y sus plastilinas, ¿verdad? Que eran de otro color, pero aún así tenían dos círculos, digamos, de un color y uno de otro color. Entonces, mi pregunta para ella fue la siguiente: ¿cuántos colores ves? Y me dice 3. Y lógicamente las otras respuestas pueden ser 2 colores, un rojo y 2 amarillos, 4 colores. ¿Sí? Incluso cuántas pelotitas puedes ver o cuántos círculos puedes ver, ¿verdad? Son 3 pelotitas, me refería a las pelotitas, ¿verdad? Por el hecho de que de repente podría ser en unas pelotitas de plastilina, ¿verdad? ¿Sí? Una pelotita roja y 2 pelotillas o 2 pelotitas amarillas, ¿sí? Entonces, más adelante le voy a presentar otro problemita parecido. Estas son respuestas posibles que nosotros podemos darle, perdón, que podemos recibir de los alumnos, de los niños. Sin embargo, esa respuesta no tiene que quedar allí. La pregunta es ¿por qué dan esas respuestas? Si me dan los 4 colores está muy bien. Si me dan 2 amarillas y una roja está muy bien. Si me dan 3 colores, bueno, ¿qué tiene que ver 3 colores con los colores, lógicamente? ¿Verdad? O sea, ¿qué tiene que ver? Entonces debería de preguntarme por qué me da esa respuesta o por qué me está dando una respuesta como esa. Este tipo de cuestiones son las que por allí de repente van a aparecer en la sala de clases y por ello es que debemos de ser muy cuidadosos en el momento de decirle no son 3 colores, ¿sí? Son solamente 2 colores, ¿sí? ¿Y qué pasa si les dicen no, son 3 colores, son 2 colores amarillos y un color rojo? ¿Dónde de vuelta está el problema? Esas son cuestiones que probablemente debemos de hacernos cuando nos dan una respuesta. Probablemente no está asociando muy claramente o no está clasificando los colores con nitidez. No tiene bien claro, ¿sí? Cuando me da la respuesta de los 3 colores, no está teniendo claro, ¿sí? De cuáles son los colores y una relación entre los colores, ¿sí? O agrupación, ¿sí? Simplemente cuenta los números de colores que hay allí, ¿verdad? Y no los agrupa. Ese tipo de problemas pueden aparecer. Bien, después más adelante vamos a encontrarnos con otras situaciones en particular. El contexto es muy importante. Uno se pregunta por qué ¿por qué tengo que insistir en los primeros niveles hasta 5? Pero bien, del derecho, del revés, para adelante, para atrás, siempre insistir del 1 al 5 y la construcción del número 5, ¿sí? Primero porque es el entorno. La primera situación, digamos, que utilizan los niños para generar aprendizaje o para aprender
es el entorno. Entonces investigan lo primero que tienen a mano. La mano es lo primero que tienen, ¿sí? Entonces, ¿por qué no utilizar lo primero que tienen y lo que tienen en su entorno? Esto, lógicamente, hasta un cierto tiempo. Luego, tendríamos que buscar otras alternativas, ¿sí? Pero siempre cuestiones del entorno, ¿sí? En cuanto, aquí podemos hacer diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Así que el entorno es muy importante, el contexto dentro del cual se mueve el niño, ¿sí? Y acá hay otra situación. Mi madre fue al mercado a comprar frutas. Me trajo 6 plátanos, 4 manzanas y 2 peras. ¿Cuántas frutas tengo? ¿Alguien al azar puede decirme la respuesta? Ay, por favor. Hay 2 participantes ahí que levantaron la mano. A ver, un poco, no le estoy... A ver. Yasmín. Sí, Yasmín, por favor. Pues tenemos 12 frutas, Lick. Muy bien, son 12 Y frutas. tenemos Sí. 6 plátanos, 4 manzanas y 2 peras, y el niño pues cuenta las frutas y dice 12. Muy bien. Muy buena respuesta. Pero ¿qué pasa si les dice 3 frutas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa si me dicen que son 3 frutas? ¿Con qué lo relaciona cuando me dice que tiene 3 frutas? Lo relaciona con una clasificación. Con la Sí, imagen. claro, puede ser, ahí está. Una de las claves es la imagen. Lo concreto o lo pictórico tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, cuando yo presento una situación de este tipo, tiene que ser bien clara y bien precisa en función a la pregunta que voy a hacer, ¿sí? Entonces, reitero, siempre es importante tener en cuenta del por qué me está dando esa respuesta, ¿sí? Cuando hago una pregunta en particular. Esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante porque si la asociación, digamos, que el niño está haciendo es con relación a una clasificación en cuanto al tipo de fruta, es lógico que me va a decir 3, ¿sí? Pero cuando la pregunta, en cierta forma, ¿sí?, con la imagen no está bien clara, me va a generar ciertos inconvenientes. Bien, a ver, por eso el lenguaje matemático es clave. No solamente el lenguaje tiene que, digamos, estar asociado a una conceptualización clara y precisa en función al contexto incluso, pero también tiene que ver mucho el significado a una representación. Entonces, aquí tenemos una cruz. Bueno, puede ser un símbolo más. Bueno, puede ser un icono. Puede ser un simple símbolo. Tenemos un 1. Bueno, puede ser un 1. No sé si es un 1, ¿verdad? Desde el punto de vista del lenguaje, eso es 1, pero para mí es un símbolo. O puede ser 14. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde surge 14? ¿Qué es 14 para el niño? Es una de las preguntas claves que se van a hacer, y probablemente los que enseñan en primer grado se van a dar cuenta los problemas que tienen cuando empiezan a incorporar el número 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, la mayoría de los alumnos en primer caso, en el primer grado, perdón, siempre empiezan a contar y van a decir
no va a decir 14, 10 y 4, no va a decir 15, va a decir 10 y 5, 10 y 2, 10 y 3. Esa es la respuesta que van a tener en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Entonces, una cosa es el concepto, otra cosa es el significado, ¿sí? Que yo le asigno a un concepto en particular, ¿sí? Entonces, esas son dos cosas totalmente distintas. Yo puedo tener un concepto, pero no lo tengo bien claro y preciso, ¿sí? En el momento de aplicar ese concepto. Entonces, lo que entendemos por comprensión de significado está lejos, ¿sí? De lo obvio o claro, ¿sí? Y lógicamente son dos conceptos muy interesantes que aparecen, ¿sí? Pero nosotros tenemos el enfoque ontosemiótico de Godino, ¿verdad? Que habla muy bien, este español contemporáneo, habla muy bien de este aspecto ontosemiótico y de la manera que influye en el contexto, perdón, sí, la manera en que influye el contexto dentro de lo que es el aprendizaje. Y aquí la familia, el entorno familiar, ¿sí? Es clave, y en el mundo en donde se mueve el niño es clave, ¿sí? No podemos desatender estos aspectos, ¿sí? Particulares. Entonces, cuando uno de repente dice, bueno, el número 13, bueno, a la pucha, este significado, ¿qué es lo que significa para el niño el número 13? ¿Sí? Entonces, si bien conceptualmente es un poco no muy claro, digamos, lo que es 13, porque es un número, es un ente, es un símbolo, ¿sí? Pero hay una representación simbólica de esto, ¿sí? Y hay una construcción, digamos, de lo que en realidad, para lo que sirve, ¿verdad? ¿Sí? Así es como funciona este triángulo ontosemiótico, ¿verdad? ¿Sí? Y el significado de Auden y Richard, que fueron los propulsores de la semiótica, ¿verdad? De la ontosemiótica. A ver. Y aparece Wittgenstein, ¿sí? Para explicar un lenguaje referido al mundo de escribirlo, ¿verdad? ¿Sí? Una teoría propuesta por Wittgenstein, ¿sí? Teoría figurativa o pictórica, perdón, del significado, ¿sí? Y que tiene que ver, lógicamente, con el lenguaje, ¿sí? Por eso es muy importante que los niños también expresen de manera, digamos, oral los significados, las representaciones, las comprensiones, ¿verdad? De cómo comprenden, de cómo entienden, y que no sea meramente operativo, ¿sí? O una simple suma, ¿verdad? Sino que qué entiende en realidad por suma o qué entiende en realidad por diferencia o por resta, ¿sí? Bien. Entonces, el niño es como a ver, la mente del niño es como una caja de herramientas, ¿sí? Esto lo tenemos que entender como una caja de herramientas, ¿sí? Y si nosotros queremos asignarle un significado a cada uno de estos elementos dentro de esta caja de herramientas, cada elemento vamos a asignar un significado determinado y probablemente si intentamos describirlo, lo van a describir con algún lenguaje apropiado, ¿sí? Y que va a depender probablemente del contexto y va a depender del entorno cultural. Y aparecen los símbolos. Aquí ustedes pueden ver a la derecha, ¿sí? Los símbolos matemáticos que se imponen, que se aprenden o van, digamos, incorporándose dentro de lo que es todo este conjunto de elementos matemáticos dentro de lo que es dentro de lo que es el conocimiento matemático, ¿sí? Así que es como una caja de herramientas. Entonces imagínense lo que es el número pi,
¿Y cómo voy a describirlo? No, lógicamente, en los niveles iniciales, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí el 1/4, ¿verdad? O las porciones, sí, por ejemplo, el 2×3, ¿verdad? O sí, por ejemplo, el signo igual, o el mayor, o el menor, ¿sí? Todos esos símbolos tienen un significado. Entonces, dentro de lo que son sinónimos para la suma, nosotros podemos juntar, agregar, sumar. Y hay una asignación simbólica para eso, que es el signo. Este signo que representa lo que es la suma, ¿sí? ¿Cuál es en realidad el significado de la suma? Entonces aquí pueden aparecer una serie de preguntas, ¿sí? Relacionadas a este signo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo puedo de repente, y esto mencionando, por ejemplo, a una de las investigadoras chilena que, a ver, no recuerdo ahora el apellido, ¿verdad? Pero hablaba de situaciones que tienen que ver con las respuestas que me pueden dar ante una situación en particular cuando yo le planteo a los alumnos esta situación. Entonces yo puedo tener, a ver, 3 bolsas de naranja que mi padre está trayendo, ¿verdad? Y mi madre trae 2. Las juntan. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien me puede dar la respuesta? Al azar, alguien, al azar, por favor. Walter. Por favor. Walter Paz. Por favor. ¿Cuál es la respuesta? 3 bolsas de naranja y 2 bolsas de naranja. Las junto. Cinco. Buena respuesta, ¿eh? Esa es una muy buena respuesta. El alumno que tiene un razonamiento, probablemente tiene un razonamiento con el hemisferio izquierdo, le va a dar esa respuesta, porque calcula. Hace el cálculo, bueno, y ejecuta el cálculo. Es 3 más 2, 5. Eso es lo que hace. Sin embargo, si de repente hay otro alumno que trabaja con el hemisferio derecho, probablemente va a ver una bolsa, perdón, va a ver las 3 bolsas, 2 bolsas, y se imagina juntas. Se imagina juntas. Entonces me va a decir, hay un montón grande de frutas. Porque la estoy juntando. El bihemisférico, el que trabaja con los dos, le va a decir a la maestra o al que le está preguntando, y depende. Bueno, ¿y de qué va a depender? Y depende, ¿las pongo todas juntas o las pongo separaditas? Si la pongo todas juntas va a ser una sola. Y si la pongo separaditas voy a tener 5 bolsas juntas. ¿Realmente es un sinónimo para lo que pretendemos o no? Hoy el doctor Lorenzo Blanco hablaba claramente sobre esto, ¿eh? Entonces, una cosa es la perspectiva del docente, otra cosa es la perspectiva desde la cual ven los alumnos. Bueno, entonces, para incorporar de repente la suma, esto lo voy a dejar pasar, ¿verdad? Lo voy a poner como imagen de cómo podemos incorporar una suma, ¿sí? Con un símbolo allí. Y es importante que el símbolo no aparezca en los niveles iniciales.
es importante que no aparezca. Tiene que surgir de la idea de los estudiantes. ¿Sí? Tiene que surgir de la idea de los estudiantes. Bien. Y fíjense cómo puedo ir incorporando con los conjuntos, con un grupito de puntos, ¿sí? Cómo puedo ir incorporando, ¿sí?, ciertas leyes matemáticas, o aritméticas en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Y ciertas operaciones. Esto lo plantea muy bien en Richards y Courant y Robbins, ¿verdad? En el libro ¿Qué es la matemática?, que probablemente ya lo conocen, ¿sí? Planteamiento y resolución de problemas, ¿sí? El Consejo Nacional de Profesores de Estados Unidos en el 2000 ya había planteado y propuesto por Ángel Alsina. Alsina es un investigador muy renombrado en España, ¿verdad? ¿Sí? Y esto aparece dentro de los nuevos contextos de los, digamos, dentro de los libros, ¿sí?, con los nuevos contextos, ¿sí? En la mayoría de nuestros países, ¿sí?, aparecen estas recomendaciones y aparece esta lógica, ¿verdad? Ideas nuevas y contextuales, no establecer la manera de resolución para dar, sino que ofrecerles situaciones que les den a pensar, ¿sí? Por ejemplo, estrategia para comparar, o si hay una, digamos, una estrategia de comparación, o es una estrategia, digamos, de diferencia desde el punto de vista, digamos, de diferencias en cuanto a características, o diferencias desde el punto de vista operacional, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este tipo, digamos, de presentaciones, ¿verdad? Aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo, puedo presentar, puedo preguntarle, ¿verdad?, cuántos cubiertos necesita dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, para que haga una relación entre la cantidad de integrantes dentro de un hogar, dentro de una familia, ¿sí?, y pueda comprender más fácilmente y generar, digamos, este tipo, digamos, de relaciones. Yo creo que hay mucha tela todavía por cortar en este sentido, ¿verdad? Y creo que debería de haber una educación matemática para padres, ¿sí? Porque es clave la formación inicial dentro del entorno, dentro del núcleo familiar, ¿sí?, para empezar a razonar de una manera lógica, ¿sí? Y esto es lo que plantea Freudenthal: llevar el problema al mundo matemático y no la matemática al mundo de los problemas. Eso se llama, lógicamente, simplemente generar algoritmos, ¿verdad? Imponer ciertos algoritmos, ¿verdad? Y una educación conductista, ¿verdad? ¿Sí? Que no da lugar de repente a un razonamiento lógico, ¿sí? Bien. A ver. Y planteo, digamos, de la pregunta es esencial, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de esta imagen es muy claro, ¿verdad? Tengo 3 manzanas, es igual a 3, ¿verdad? Ir incorporando lo que es el elemento numérico, ¿sí? Esto es muy claro, ¿sí? Y aquí aparece de vuelta algo relacionado a lo que habíamos planteado. Esto, por ejemplo, ¿sí?, si nosotros planteamos desde el punto de vista de la diferencia, y esto he visto en algunos materiales, ¿sí?, esto he visto en algunos materiales, plantear este tipo de situaciones, y esto lógicamente va a traer consecuencias posteriores. ¿Cómo cuáles? Y como esta, por ejemplo, ¿sí? La primera es muy obvia, pero la tercera no tanto. Probablemente algunos ya lo conocen. ¿Alguien me puede dar la respuesta de la última, si esto es cierto desde el punto de vista algebraico o también es cierto para los números enteros naturales? ¿Alguien me puede dar esa respuesta? Tal vez alguno lo sepa, entonces me va a ayudar a ver, ¿hay alguien?
Al azar, por favor. La docente Indira Sofía Torres. Indira, pero cuéntame de dónde eres. Hola, de Honduras, trabajo en la escuela Paquita Guerrero. Muy bien, muy bien. A ver, lo primero es muy obvio, pero la segunda, eso es cierto, ¿verdad? Dice n-1 más n. Bueno, primero, creo que sí es cierto, pero no estoy segura. Muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, es cierto, es cierto. Pero lo que no es cierto es que es para 3n. O sea, no es para... Fíjense, desde el punto de vista algebraico esto es totalmente cierto. Sin embargo, la representación simbólica hace alusión a números consecutivos, no a un número en particular. O sea, es una cuestión del azar, ¿sí? Que me dé 3n. En realidad no es una cuestión del azar, pero sí. Pero no, es una cuestión que me permite analizar desde otra óptica, no como una expresión algebraica, sino como una sucesión de números, ¿sí? Naturales. Entonces se da la condición de repente de que es 3n. Esto está en un artículo y se llaman objetos matemáticos, ¿verdad? Otra vez no recuerdo el autor, ¿verdad? Pero es una expresión muy interesante y digna de analizar, ¿sí? Si lo analizamos desde el punto de vista algebraico, es cierto, pero desde el punto de vista de lo que realmente significa, no porque se trata de números consecutivos, ¿sí? Y esa regla se va a cumplir. Bien. El lenguaje utilizado puede ser juntar, agregar, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, tengo 8 naranjas y agrego 5. Este es un problema serio para los niños. Voy a dejar pasar, no voy a esperar respuestas, voy a pasar a las posibles soluciones, ¿verdad? Para esta situación en particular. Muestro de vuelta porque es una situación que yo lo puedo hacer desde el punto de vista concreto o puedo hacerla desde el punto de vista, digamos, pictórico, ¿sí? Pero tengo 8 naranjas o 8 mandarinas, ¿verdad? Y agrego o junto, ¿sí? 5. Entonces, esta operación que requiere, en cierta forma, es para iniciación, digamos, de suma que me va a llevar a una situación un poco particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener una respuesta de 13, ¿sí? Son 8 y 5. Esa respuesta me va a dar, lógicamente, 13, ¿verdad? Ahora, sí, creo que son 8, ¿verdad? Sí. 8 y 5, sí, bien. Entonces, ¿cómo puedo plantearlo? Este es un problema que hay que dejarlo a los niños que lo planteen, ¿sí? Entonces van a aparecer dibujos, bloques, pequeños círculos de manera pictórica representando las mandarinas con números de manera horizontal, si es que trabajo la manera horizontal, o con números de manera vertical cuando el algoritmo de la suma es vertical. Entonces van a aparecer este tipo de formas de representación. Una de las formas podría ser esta. Entonces, va a dibujar las 8 mandarinas, después las 5, esas 2 lleva para completar 10, ¿sí? 10 y 3 y me va a generar 13. Este es el motivo por el cual los niños siempre dicen 10 y 3. Porque en realidad es así. En realidad, ¿sí? Eso es lo que ocurre. La otra respuesta posible, si trabajamos con bloques, podría ser esta. Es similar a la anterior, ¿sí? La otra respuesta podría ser esta. Cuando tienen incorporado
el concepto cuando tienen incorporado el símbolo y tienen claro que eso es una suma. Entonces va a generar esta respuesta, ¿sí? Es muy probable que van a generar esta respuesta cuando inicialmente había incorporado situaciones como estas, ¿sí? Había trabajado claramente lo que es el número 4, lo que es el número, del 1 al 5, la construcción del 1 al 5, la construcción del 1 al 10, ¿sí? Muy claramente. Si yo esto no lo tengo incorporado claramente, las respuestas anteriores no van a ser variadas, van a ser de acuerdo a cómo yo le había impuesto. Entonces, esto es extremadamente importante trabajarlo. Y fíjense que no está por una cuestión del azar, lo pictórico, lo concreto y lo abstracto. No está por una cuestión al azar. Tampoco está por una cuestión al azar la disposición de los circulitos que aparecen para formar el número 4. ¿Por qué están 5 arriba y 5 abajo? No están en forma lineal. Están en dos líneas. Perdón, están en forma lineal, pero están en dos líneas. No están en una sola línea. ¿Por qué se divide, ¿sí?, el 10 en 5 y 5? ¿Sí? Esto hay que analizarlo, esto hay que pensarlo, ¿sí? Y hay que entender del por qué se hace eso, ¿sí? Y ya habíamos dicho que tiene que ver con lo concreto, ¿sí? Y que hay que trabajar primero los 5. Además, tiene que ver con la construcción de patrones. Algebraicamente, y en el mundo real, siempre, por naturaleza, la mente lo que busca son patrones. Entonces, ¿por qué no dar la oportunidad a los niños a que generen patrones? Entonces, esta es la manera de generar patrones. Si yo quiero que luego hagan un conteo estructurado, o lo conteen de repente de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, o de 5 en 5, si yo no trabajo de esta manera, difícilmente van a poder hacer un conteo de 5 en 5, de 10 en 10, ¿verdad? O de 20 en 20. No lo van a poder hacer. Entonces, trabajar, digamos, con lo concreto, con esas imágenes que aparecen allí los niños con las regletas, ¿sí? Después con lo pictórico, ¿sí? O el niño que trabaja con los bloquecitos, ¿verdad? Tenemos que cambiar, ¿sí?, por aquello, digamos, que inicialmente estaba como estructurado como una educación tradicional, ¿sí? Hoy en día estamos tratando, digamos, de resolver esta situación, que no sea tan repetitivo, que no sea tan estructurado y que no sea tan, digamos, tan mecánico, ¿sí? Entonces, sin embargo, esto implica un problema porque aparecen también situaciones de este tipo. ¿Qué implica este modo de operar? Este modo de operar implica un algoritmo. Este algoritmo necesariamente va a generar algunos problemas, porque va a sumar 8 y 3, o va a tener que descomponer el 8 y 3, o el 8 va a tener que descomponer, o el 3 va a tener que descomponer, ¿verdad? Y aquí aparece el famoso llevo 1, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge esta operación? Esto es un algoritmo. No intenten generar un algoritmo antes de tener bien estructurada la manera, digamos, lógica de pensar de los alumnos. Entonces, voy a hacer una última pregunta para después ir pasando más rápidamente, porque se nos va un poco el tiempo, parece, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tengo. Voy a hacer una última pregunta a alguien al azar, ¿verdad? Entonces ya nomás eligen, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto es 80 más 27? Por ser algo bien simple, ¿verdad? Para que no sea complicado, ¿verdad? Pero podemos también hacer 1538 más 382, ¿verdad? Pero eso digamos, va a generar... A ver. ¿Cuánto es 80 más 27?
Sara Ávila, que quiere participar. Sara Ávila, ¿sí? Veo que Sara Sí, está... buenas tardes. He visto que has hecho algunas operaciones con el lápiz y papel. No es así, ¿verdad? No, No. 107. Bueno, en realidad a mí no me interesa mucho el resultado, me interesa cómo operaste. A ver, ¿qué hiciste para llegar mentalmente para llegar a 107? Solo sumar los 27. Directo, 80 más 27. Sí, Bien. Yo lo hago de otra manera. Esa es una forma de operar rápida, lógicamente, pero la manera de operar difiere de una persona en otra persona. Yo lo que hago es 80, busco si supera lógicamente los 100, ¿cuánto le falta para llegar a 100? ¿Sí? Y es 20, ¿cuánto le sobró a 20? ¿Sí? Y 7, entonces es 107. Bueno, allí no hay una regla estricta, digamos, para decirle al alumno, bueno, esta es la manera en que vas a operar. El niño opera en la manera que él razona. Entonces, 17 más 8, ¿cómo va a operar? Y le va a quitar al 8, ¿sí?, lo que le falta para llegar a 20. ¿Sí? Entonces, como le falta 3, él va a saber que 17 más 8 es 25. Él va a saber. Ahora, si yo insisto con una regla, digamos, de este tipo, ¿sí?, lo que va a ocurrir después, cuando tiene situaciones por resolver mentalmente, va a empezar a generar algoritmos similares a los que se le enseñó, y va a ser un poco complicado hacer esas operaciones, porque la construcción natural de números no se da de esta manera. La mente no razona de esta manera con algoritmos. La mente razona estableciendo patrones, estableciendo relaciones de otro tipo, estableciendo, digamos, conexiones que le son más fáciles como para llegar a un resultado en particular, ¿sí? Y cada mente es diferente. Entonces, esto es un algoritmo, esto tiene que venir después de lo anterior que habíamos visto, después de esto. Bien. El sistema o el método CPA y, digamos, en espiral, que en cierta forma, principalmente el concreto, pictórico y abstracto, lo que hace es normalizar al grupo. Hace que el grupo sea normal, ¿sí? Normal en el sentido de que empieza a tener respuestas cada vez más uniformes en cuanto a la distribución de las respuestas en los niños, ¿verdad? Y en cuanto al logro de capacidades, ¿sí? Pero no lo nivela por debajo, lo nivela por encima de la media, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Si yo quiero nivelar mi grupo con el modelo de CPA, ¿sí?, lo puedo hacer, pero muy bien, y siempre va a nivelar por encima de la media y no hacia la media, ¿sí? Bien. Entonces, razonamiento algebraico, que implica representar, generalizar y formalizar patrones o regularidades, comienza lógicamente con estos patrones iniciales que aparecen aquí, ¿sí? Esto es clave, ¿sí? Entonces, ¿es posible incorporar aspectos algebraicos en la educación matemática? Sí. Cálculos de final abierto. Por ejemplo, inventar ecuaciones, ¿verdad?, cuyo resultado sea 10 usando números del 1 al 9, o establecer un margen, digamos, menor, o cantidad de números menores, ¿verdad? ¿Sí? Pero siempre podemos incorporar, digamos, aspectos algebraicos. Y fíjense cuánto le falta a 6 para llegar a 10.
En realidad es una incógnita la que estamos, si bien esto parece aritmético, ¿verdad? Sí, pero no precisamente es una variable, ¿verdad? Lo que se estila en álgebra, ¿verdad? Pero va incorporando ciertas nociones algebraicas, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de lo que es el contexto de la educación primaria, ¿sí? A ver. Aparece, de repente, los patrones, ¿verdad? Esto lo plantea muy bien Zapatera Linares, ¿verdad? En una de sus investigaciones, ¿verdad? Y cómo lo podemos ir incorporando, ¿sí? A medida que van apareciendo los niveles o a medida que voy creciendo los niveles, digamos, de aprendizaje. Bien, y aparecen los patrones con personas, los patrones con acciones, las figuras y, lógicamente, también los patrones con números, ¿sí? Trabajar con patrones es incorporar, en cierta forma, aspectos aspectos algebraicos, ¿sí? Por allí puede ser un patrón geométrico también. La geometría y el álgebra en estos niveles se confunde un poquito, ¿verdad? Pero luego se encuentran en algún momento, ¿verdad? Para la resolución de problemas geométricos. Recuerden que la geometría tiene que ver más bien con lo visual antes que lo meramente operativo, digamos, o obtención de resultados, sino más bien tiene que ver con figuras, ¿sí? Y la construcción de figuras y los patrones que generan las figuras, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo de la educación infantil siempre es, el estudio, digamos, de lo que es educación infantil, ¿verdad? Siempre es identificar, reconocer, ¿verdad? Describir los patrones en diferentes materiales. Con diferentes materiales puede ser con bloques, con botones, con personas, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver. Ahora, ¿cómo incorporarlo estos patrones? ¿Sí? La hoja, digamos, cuadriculada es muy interesante y tiene muchas utilidades, ¿verdad? Para este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Cómo incorporarlo? Bien, pintando. Nosotros podemos pintar simplemente y podemos establecer diferentes tipos, digamos, de patrones, ¿verdad? O seguir un patrón, ¿verdad? Esto después podría servir para patrones de crecimiento, ¿sí? Que me va a permitir entender un poco mejor, tal vez, progresiones geométricas más adelante, ¿sí? Los gusanos de colores que se utilizan mucho en primer grado, primeros niveles, ¿sí? Bueno, no precisamente los gusanos de colores, sino que los colores, digamos, que no confundan mucho, ¿verdad? O que no sean demasiado o muy complejos, ¿sí? En la hora, digamos, de la comprensión o la interpretación, ¿verdad? Y las preguntas claves para ello, ¿sí? En geometría, los bloques son esenciales, ¿sí? Estos bloquecitos son esenciales y trabajarlo y manipularlo, lógicamente, me pueden traer mucha satisfacción allá por quinto grado o allá por sexto grado cuando incorporemos geometría, ¿sí? Me tocó una vez ver en una sala de clase, japonesa, en una sala de clases, pero una bolsa enorme de estas pequeñas figuras geométricas, ¿verdad? Que tiene que ver con la teoría de Dienes, ¿sí? De manipular estas figuras geométricas. Pero estamos hablando de muchos. He visto esa bolsa, pero llena de pequeños bloquecitos en una sala de clase, ¿verdad? Entonces, me tomó la curiosidad y le pregunté a Nishikata,
Nori Nishikata, que probablemente algunos lo conocen, ¿para qué tienen estos bloques y esa bolsa? Y lo único que hacen es jugar. En primer grado lo único que hacen es jugar con esos bloquecitos. Es decir, manipulan. ¿Sí? Algo muy simple, algo muy sencillo, ¿verdad? Simplemente lo manipulan. Entonces, por ejemplo, toman dos triángulos y forman un cuadrado, toman, qué sé yo, dos rectángulos, forman un cuadrado, o toman dos triángulos, forman un rombo, etcétera, etcétera, sin tener una idea clara de lo que significa rombo, de lo que significa cuadrilátero, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál, digamos, sería el aporte de esto? Y bueno, podemos manipular cartulina, podemos manipular objetos, podemos hacer recortes, ¿verdad? Un cuadrado, ¿sí? Que bien los niños entienden muy bien lo que es un cuadrado, ¿sí? Formamos dos figuras geométricas, en este caso formamos otras dos figuras geométricas, que es un triángulo, ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿a qué nos va a llevar esto? Y nos va a llevar a algo interesante. Los resultados a largo plazo van a ser estos. Siempre en una hoja cuadriculada, y que es lo que incorpora el libro de texto, o sea, la mayoría de los libros de texto un poco más innovadores, un poco más, digamos, con esta filosofía, digamos, del concreto, el pictórico y el abstracto, incorporan este tipo de situaciones, ¿sí? Que del cuadrado, sin darle lógicamente la fórmula para obtener el área de un paralelogramo, ¿sí? Y le dan las figuras, le dan las dimensiones, tal vez no hace falta ni darle las dimensiones, tal vez una relación entre el cuadrado y los centímetros, lo que sea, no hace falta, y dar lugar a la creatividad de los alumnos para que empiecen a trabajar, ¿sí? Esto ustedes lo conocen muy bien, este es el motivo por el cual Dienes propone trabajar con bloques, ¿sí? Para que luego incorporen, ¿sí? Ese conocimiento que habían incorporado anteriormente, ¿verdad? Lo incorporen en esta resolución, ¿sí? Esto es clave entender desde un comienzo del por qué hacemos lo que hacemos. Bien. A ver, hay alguien que levantó la mano. Si quiere hacer una pregunta, por favor, ¿sí? Bueno, y hay unos factores a tener en cuenta para la evaluación. ¿Qué son las competencias matemáticas tempranas propuestas por Navarro? Y entre ellas aparecen esas dimensiones que habíamos visto al inicio: comparación, clasificación, correspondencia, seriación, que es una competencia relacional, o una competencia numérica que tiene que ver con conteo verbal, conteo estructural, conteo resultante, conocimiento general de números. ¿Con cuál de ellas yo me identifico más cuando hago las evaluaciones? ¿Con cada una de ellas o solamente con dos o tres? Si me identifico solamente con dos o tres, no son suficientes para desarrollar, o mejor dicho, para tener una evaluación completa de lo que es competencia matemática temprana. Y los mismos autores, ¿sí? Presentan, incluso hay un test, este es es un test muy interesante, que es el TEM que permite una evaluación matemática temprana, ¿sí? Y aparecen todas las dimensiones y con algunos ejemplos, digamos, por ejemplo, en seriación, ordenar objetos según el rango determinado, como por ejemplo, conteo verbal, expresar oralmente secuencias numéricas según el criterio indicado, comenzar del 6, ¿sí? Y terminar en 15, por ejemplo, ¿sí? Y, lógicamente, cada uno de estas operaciones, o algunas de estas operaciones, tienen o pueden dar lugar a, digamos, hacer una evaluación invertida, digamos, o de retroceso de conteo, por ejemplo, ¿sí? El incorporar el concepto de reversibilidad, ¿sí? A ver, debemos
con todos estos aspectos, ¿verdad? Que les presenté, ¿verdad? Que es una presentación, lógicamente, ¿verdad? Cada uno lo puede tomar, cada uno lo puede tomar y reflexionar, ¿verdad? ¿Sí? Pero creo que son aspectos claves que están incorporados dentro de los libros de texto. Pero es importante construir una identidad propia. Esto nos va a llevar tiempo, más todavía en los países latinoamericanos, ¿sí? Que probablemente se ha colonizado un poco la subjetividad, ¿sí? Esto lo dice Stella Quintal, ¿verdad? Harari, Yuval Noah Harari, habla justamente de lo que se llama una perturbación hoy en día tecnológica con una información extremadamente voluminosa y cuya selección a veces es difícil, ¿verdad? Entonces, siempre es mejor menos y a profundidad que mucho y muy superficial. Y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Yo no puedo enseñar nada a nadie, solo lo puedo hacer pensar. Y imagínense en la época en que lo dijo Sócrates, ¿sí? Entonces, si queremos ciudadanos, ¿sí? Digamos con ciertos criterios o con cierta capacidad de razonamiento o que permitan resolver problemas con facilidad, bueno, hay que enseñar en el cimiento. Los niños hay que sumar esfuerzos, hay que restar culpables, hay que multiplicar estrategias, dividir los paradigmas. Estos paradigmas hay que analizarlos, ¿sí? Esos problemas hay que analizarlos y resolverlos. Y en el 20 años veremos los resultados. Yo agradezco si hay alguna pregunta, por favor. Con esto termina mi presentación, ¿verdad? Tal vez me salté algunos aspectos importantes o no, ¿verdad? Pero es lo que pretendía mostrarle con esta teoría de aprendizaje en educación temprana que tiene que ver con CPA y que lo tenemos incorporado y que tal vez en muchos de los casos, en otros no, es cuestión de reflexión. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su valiosa participación. Ahora vamos a pasar a una parte muy enriquecedora de lo que es el taller, en donde van las preguntas y comentarios. Por favor, a todos los participantes los invitamos a comentar y hacer sus preguntas en el chat. Nosotros se las estaremos haciendo llegar al doctor. Y por favor, nos podrían decir de qué departamento del país provienen. Muy bien, nos hace una pregunta, una de nuestras invitadas especiales es la doctora Ivy Loughreen del Departamento de Matemáticas y nos hace la siguiente pregunta, que al inicio no nos conviene utilizar símbolos al momento de enseñar la suma. ¿Cuáles son los términos o representaciones que usted recomienda? A ver, sí me siguen escuchando. Bien, los símbolos lógicamente son abstractos. Los símbolos tienen un significado determinado para lo cual fueron diseñados. Ese símbolo, el niño lo tiene que aprender, no tiene que ser impuesto. Entonces, cuando nosotros utilizamos o incorporamos términos como agregar, sumar, agregar, juntar, para la suma, ¿sí? O partir para la división, ¿sí? Lo que estamos haciendo en cierta forma es hacerles entender en un lenguaje, ¿sí?, entendible para ellos, que luego se va a convertir en un símbolo, ¿sí? Yo tengo que asignarle el símbolo. Yo como niño, le voy a asignar un símbolo determinado, ¿sí? Y ese símbolo determinado lo tengo que incorporar desde
desde una, ¿cómo que se lo llama esto? Desde un abanico de posibilidades que me presentan. Entonces, cuando yo le digo, bueno, el símbolo para suma es este, él tiene que entender que para suma va a usar ese símbolo, pero no precisamente, tal vez, para agregar en otro contexto. Esa comprensión lo va a tener que hacer él. Entonces, siempre la sugerencia en los primeros niveles es tratar de incorporar términos en cierta forma entendibles por el alumno para luego incorporar un símbolo que es abstracto y el significado de ese símbolo. Eso es muy importante. No sé si está contestada la respuesta, ¿verdad? Si está contestada, perdón, la pregunta, si la respuesta coincide con el requerimiento. Listo. Nos hace feliz ver que nos han escrito diferentes departamentos del país. Hemos contado un total de 13 departamentos y nos hace muy feliz ver cómo el Congreso está llegando a diversos lugares del país. Griselda López nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo, desde su punto de vista, considera que se debe abordar las propiedades de los conjuntos numéricos? Creo que salió un poco cortada la... ¿Cómo se...? A ver si entendí bien. ¿Cómo se puede abordar? Si quieres se la repito. Sí, por favor, por favor. Griselda Jacqueline López nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo, desde su punto de vista, considera que se deben abordar las propiedades de los conjuntos numéricos? Bien. Las propiedades de los conjuntos numéricos, bueno, estos se incorporan desde el inicio de la edad temprana. Para eso está la agrupación de conjuntos, ¿sí? O podemos agruparlo en conjuntos de figuras, de elementos concretos, de elementos del contexto, y que permita en cierta forma tener una idea clara respecto a su entorno, los elementos del entorno con el cual él convive, ¿sí? Asignarle un significado adecuado, no llamarlo por otro nombre, sino por el nombre que tiene que realmente significa, y asociarle una función o una relación unívoca con los números. Entonces, a medida, ese paso, digamos, de lo concreto, digamos, incluso a lo pictórico luego, ¿sí? Y luego a lo abstracto, que sería la comprensión de lo que son los conjuntos numéricos, le va a permitir, en cierta forma, tener una idea clara de cómo se puede operar con tal o cual conjunto. Muchos autores plantean este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero la secuencia es justamente concreto, pictórico, abstracto, una relación de biunivocidad, ¿sí? No puede haber equivocación en ese sentido, ¿sí? Y empezar a desarrollar operaciones teniendo en cuenta lógicamente las propiedades de la aritmética que es clave, ¿verdad? Que podemos fácilmente trabajarlo con elementos pictóricos o concretos. Listo. Ok. Otra de las invitadas especiales, licenciada Ana Borges, y del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica, nos habla
de que usted hablaba que el proceso de iniciación en el aprendizaje de la matemática en los niños se debe incluir a los padres de familia. ¿Cómo recomienda hacerlo? Bien, este es un tema un poco complicado, ¿verdad? Pero la participación de los padres, de la familia, del entorno familiar en la educación de los niños, eso es algo innegable. No pueden depositar los padres no pueden depositar los niños en la escuela y olvidarse de ellos, ¿sí? En ese transcurso, digamos, en donde reciben una educación formal. Yo de repente no le quiero llamar educación informal, pero se lo llama de esa manera, a la educación, digamos, que se da no precisamente en la escuela, ¿verdad? Pero esa puede ser una educación bien formal, ¿verdad? Entonces, darle participación a los padres va a depender también en la medida en que yo conozca el entorno de donde vienen, o el entorno, digamos, o el contexto desde el cual vienen los niños. Fíjense que en Estados Unidos hay estados que practican incluso una educación, digamos, no escolarizada, ¿verdad? Es una educación mediante tutorías, ¿verdad? Y donde los padres de repente se encargan de la educación de sus hijos. Ahora, el Estado, en cierta forma, estoy hablando del Estado como regulador, digamos, de lo que es el sistema educativo, a veces cuestiona ese aspecto. ¿Por qué? Porque el Estado es el responsable del tipo de sociedad que se quiere dentro de un país determinado, ¿verdad? Entonces, a veces esos aspectos no son bien cuidados. Ahora, ¿cómo incorporar? Darle participación e involucrarlos, ¿sí? En el sentido de que hay que corresponsabilizarlos principalmente en los niveles iniciales en la formación de los niños. Con ello yo no estoy diciendo de que hay que darle las tareas para que lo resuelvan en casa, ¿sí? Sino que los padres en cierta forma tienen que ser como una especie de orientadores, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema, digamos, educativo o lo que es la educación formal de los hijos. Yo creo que las reuniones de padres, ¿verdad? Principalmente en los niveles iniciales es clave y debe de haber talleres, ¿verdad?, para padres dentro de la escuela, ¿sí? Imagínense hoy, con esta pandemia o con esta situación, la importancia que tienen los padres en la educación de sus hijos. ¿Y cuántos padres no están capacitados para dar respuesta a problemas simples de matemática? ¿Cómo le enseño a sumar? Hay muchos padres que no lo saben, ¿verdad? No es lo mismo, y voy a dar el ejemplo en nuestro país, y yo sostengo esa teoría. No es lo mismo tener una educación, digamos, en Finlandia que en Paraguay. En Paraguay el nivel educativo de los padres o el nivel educativo de las personas mayores, ¿sí? Todavía es relativamente bajo. Probablemente falta un tiempo para que eso se regularice, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pedir de repente que recién a partir de los 7 años se incorpore una educación formal es una utopía aquí en Paraguay. ¿Por qué? Porque los padres no le van a dar la educación que corresponde, por una serie de situaciones que se dan en el contexto socioeconómica, formación de padres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Su nivel intelectual. Ahora, tal vez en Finlandia el nivel intelectual de las personas es diferente, entonces generan una expectativa diferente en sus hijos y lógicamente dan respuestas diferentes a sus hijos. Entonces, yo creo que en contextos como en Paraguay, no quiero hablar del contexto de otros países, ¿verdad?, pero incorporaría una pequeña escuela para padres, ¿sí?, como ayuda principalmente en los niveles iniciales.
Ok. Entonces, doctor, y finalizando esta fase de preguntas, hemos visto que también nos han escrito de Guatemala. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué concepto de número real es el correcto que debe plasmar en los niños de preescolar? Perdón, el concepto de número real. Ujú. No, se la repito. La pregunta es Sí, que, por ¿qué favor. concepto de número es permítanme, ¿qué concepto de número es el correcto que debe plasmar en los niños de preescolar? Esa es la pregunta. El concepto de número. Esa es una pregunta rigurosa y es una pregunta de alto vuelo. El concepto de número no es simple. Yo simplemente haría no precisamente un concepto, sino que una definición. Lo definiría en un contexto desde el punto de vista, digamos, de incorporarlo como un significado, ¿sí? De orden o de cardinalidad, ¿sí? Asociado a un conjunto de elementos. Yo lo haría de esa manera y creo que muchos autores, ¿verdad?, hablan de ese aspecto, ¿sí? Pero el concepto de número como tal, creería que no sería pertinente en los primeros niveles, porque esa noción de número no se da hasta después de los 7 años. Por allí empiezan a tener alguna noción, ¿verdad? Pero yo tengo alumnos universitarios que no tienen la noción de número, no entienden claramente lo que es un número. Entonces, cuando uno pide el concepto de número, no lo pueden expresar. Entonces, incorporar dentro del vocabulario, ¿sí?, pero como un significado para representación de objetos o de cantidades, etcétera, etcétera, o para hacer operaciones, ¿verdad? Luego vendrá probablemente una conceptualización más rigurosa del número. Pero es una pregunta muy difícil de responder, ¿eh? Listo. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Doctor Pablo, gracias en el nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el comité organizador del Congreso. Gracias por compartir sus experiencias y conocimientos en este evento tan importante para la educación matemática. Por Nos favor, despedimos, sin antes decirle que próximamente a usted, doctor, se le estará haciendo un reconocimiento por su colaboración. Y a todos nuestros participantes les recordamos el llenado del cuestionario para poder registrar su participación, así como sus comentarios, que enriquecen tanto estas actividades y como toda actividad humana está sujeta a mejoras. El enlace aparecerá en el chat de aquí abajito. Y gracias por participar y los invitamos a seguir participando en las actividades del Congreso de Matemática Educativa. Buenas tardes a todos. Doctor, queremos muchas gracias. agradecerle, doctor, en nombre del Departamento de Matemáticas y de aquí de Honduras, le agradecemos, ¿verdad?, su participación, su colaboración con este congreso. Déjeme decirle que en este momento cuenta con participantes, en su mayoría de educación primaria. Les ha encantado, ¿verdad?, su conferencia. Y además tenemos participantes de otros países, como lo mencionaba el moderador. Gracias, le agradecemos, ¿verdad? Y excelente, lo felicitamos. El agradecido soy yo porque en realidad yo soy un mero transmisor de conocimiento. Uno, en cierta forma, bueno, a mí me fascina la educación inicial porque yo particularmente creo que allí está la solución a nuestros problemas en Latinoamérica. No está en otros países, ¿verdad? Entonces, creo que si bien nosotros importamos a veces metodologías, importamos de repente modelos en cuanto a educación, en cuanto a didáctica, ¿verdad? Pero
a partir de allí, porque he visto el material, digamos, que utilizan en Honduras, ¿verdad? Eso tiene una incorporación del método del sistema japonés. Aún así, ¿verdad? Está bien contextualizado, ¿verdad? Entonces, yo creo que de aquí a unos años esto va a mostrar sus resultados positivos. Y hay que construir esa identidad a partir de esto. Eso es muy importante y yo creo que vamos por buen camino. Así que yo le agradezco mucho, perdón, agradezco mucho, sí. Muchas gracias. Sí. Saludes y que esté bien. Muchas gracias a todos.